Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a la librería Bonilla. Soy Armando Enríquez, platicando con los autores de Bonilla, Artigas e Hitores, y en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a la poeta Beatriz Saavedra Gastelum, que además, Beatriz, acabas de ganar un premio de poesía erótica en España, ¿no? Sí. El premio Anaïs Nin. Exactamente, sí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y aunado al premio, se produce la publicación por parte de Bonilla de Aparece en Anacruza el Deseo. Exactamente, sí. Pues lo tengo en este momento por primera vez en mis manos, entonces estoy muy contenta. Beatriz, ¿cómo llegas a la poesía? Bueno, la poesía, no sé, yo me encontré con la poesía desde muy niña. Yo recuerdo quinto o sexto de primaria. Muchas veces preguntan, ¿no?, si el poeta nace o se hace. Uh-huh. Y yo creo que en mi caso, yo nací poeta, ¿no? Siempre la poesía fue algo muy, muy privado, muy íntimo para mí. Todo lo que escribía, mis pensamientos, así los veía en ese momento, pues los guardaba. E inclusive yo estudié primero una carrera en ciencias, y siempre estuvo como la poesía, pero muy, muy escondida en cuadernos, ¿no? Y ya hasta grande, ¿no? Ya mucho más grande, que ya terminé mi carrera, hice la especialidad, la maestría, y en algún momento me metí ya a un taller literario, y con mis cuadernos me destrozaron mis poemas, ¿no?, en el taller, pero me encantó porque entonces aprendí a hacer la construcción del poema, ¿no? Como dice Alfonso Reyes, hay una emoción poética, pero después viene la construcción literaria. Entonces ya a través de los talleres yo aprendí a hacer esa construcción. Primero estuve en ese taller, en el Centro Nacional de las Artes, después con la poeta Eliana Godoy y después con Alicia Reyes, ahí en la Capilla Alfonsina. Y bueno, pues ahí sigo, como sabes, en la Capilla Alfonsina, ya no me fui, solamente que ahora pues yo coordino el taller. Pero bueno, la poesía nació así. Muchas veces la poesía me revela cosas, ¿no?, que quizá yo no estoy buscando. Dice José Emilio Pacheco, la poesía viene del universo. Mientras menos pase por el consciente del escritor y llegue del inconsciente o del universo directo a la página, es mejor poesía. Y para mí la poesía muchas veces se revela de esta manera, ¿no? Así es como surge. Ok, Beatriz, pero además ya llevas muchos libros. Sí, ya. bueno, muchos poemarios. No, llevo 25, pero nada más. Angelina Muñiz Huberman lleva 70 y tantos, 80. Entonces, bueno, ya si me dices muchos. 2 son muchos para mí. Bueno, pero sí ya llevo 25 libros publicados. 25 libros publicados, y luego además, antes de lo que nunca se debe hacer, pero estamos aquí coludidos con el buen Evodio, empezamos a hablar de jazz, y entonces resulta que también tocas el saxo, y de ahí viene ¿hay relación en el título? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que la música y la poesía pues van de la mano siempre, ¿no? Yo luego les digo a mis alumnos ahí que el poema es como un pentagrama, ¿no? Hay notas que tienen un tiempo y hay silencios, o sea, tan importantes son los silencios en la música como las notas. Entonces, en la poesía también los silencios son muy importantes. Entonces, esa relación entre música y poesía, para mí, hasta el acomodo de mis versos, si ves en el libro, uh-huh, los voy bajando, porque esos son silencios, y eso es una parte fundamental, al menos en mi forma de concebir el poema. Entonces, la Anacruza, ¿no? Tú, como sabes, no, como sabe bien Evodio, el jazz no empieza en ese primer tiempo, sino en el segundo tiempo. Uh-huh. Entonces, esa pausa antes de que comience la música, ¿no? También yo la refiero, porque a veces hay una relación que tú conoces a alguien y no comienza inmediatamente ese reconocimiento a la persona, ese deseo a la persona, esa parte erótica, sino que puede surgir un poco en avanzada. Entonces, hacia ahí va la idea del título, que es uno de los poemas que le da título al libro. Y en ese poema también, pues, ocupo
varios términos musicales, ¿no? Dentro del poema y pues los pongo ahí. Y en esta musicalidad del poema, ¿la poesía se lee en voz baja o en voz alta? Pues yo creo que las dos puede ser, ¿no? O sea, en voz, claro, yo escribo poesía en voz baja porque es esa voz interior, ¿no? Siempre es importante escuchar al poeta porque tiene un ritmo diferente, como a un autor, ¿no? En la música, pues escuchar a un autor es otra cosa, ¿no? A escucharlo en una música ya muy, muy bien construida, refinada. Pero bueno, yo creo que hay que leer el poema, a lo mejor se escribe en voz baja, pero se debe leer en voz alta antes de publicar nada. O sea, yo creo que el poema se tiene que leer en voz alta para que te escuche, para que digas, no, aquí hay una asonancia, aquí me brinca, aquí me tropecé, y eso hay que corregirlo, ¿no? Muchas veces el poema pues surge y después, bueno, hay que quitarle toda la paja, todo lo que nos estorba. Y toda esa construcción ya del poema como literatura, hay que hacerlo en voz alta. Okay. Bueno, al menos yo lo hago en voz alta. Ok, y entonces, en esa voz alta, ¿por qué no nos lees tu poema favorito de tu poemario? A ver, pues, de que se llama En lo oscuro, otro diálogo. Lavo mi mano en la caricia que se asfixia, solo los muertos las provocan. Respiro el elixir de formas infinitas, el detener de los cabellos bajo el sauce abierto. Cuánto tiempo vuelve y se derrama sobre el abandono. El silencio permanece ensimismado sobre tu cuerpo. Transforma la rama del invierno, la memoria sobre el sueño. Se pronuncia, los elementos se repiten en el sol iluminado de la piedra despierta. En duermevela, el movimiento de besos indecisos quema en deseo indescifrable su naturaleza etérea. Todo el viaje es un respirar violento. Mis favoritos, espera, no sé, quiero tomar el libro. Bueno, que lo estás reconociendo ahora. Sí, reconociendo. Yo creo que mi favorito, sinceramente, es el que da nombre al libro, pero sí es un poema, pues, muy largo, ¿no? Sí. Es un poema de largo aliento que tendrá varias páginas. Y publicas el libro, ganas el premio en España con otro libro diferente. ¿Qué estás cocinando? Muchos pastelitos. No, fíjate que siempre tengo 3 o 4 archivos en la computadora y a veces digo, bueno, hoy como que tengo ganas de escribir, ¿no? Sobre ciertos temas. Ahora me pasó algo que no me había pasado, o sea, siempre yo escribo el libro y luego veo a ver quién te lo publica, ¿no? Y ahora ya tengo prometidos o ya me han pedido 3 libros en 3 editoriales, entonces más bien ya estoy queriendo sentarme a corregir varios archivos para poder entregar esos libros. Okay. La temática, pues bueno, mucho de mis temas de alguna manera van sobre el tiempo, sobre el erotismo, evidentemente, ¿no? Esa experiencia corpórea. Entonces estos libros también van un poco sobre el erotismo. Otro que hace como un pequeño diccionario, no como diccionario, ¿no? Pero es decir, nombrar una palabra, un ejercicio, nombrar una palabra, locura, ¿no? Indescifrable. ¿Y qué me da esa palabra, pero dentro de la poesía, ¿no? Ok. Y hay una cosa que hoy en día es llamativo, porque finalmente nosotros crecimos y hablábamos de erotismo y leíamos erotismo, pero hoy con tanto protestantismo en las redes y en la sociedad, ¿no? Con tanto puritanismo, ¿cómo leen, sobre todo los jóvenes, tu poesía erótica? Porque entonces, no sé, por ponerte un ejemplo, yo tengo una hija, o más bien mis 2 hijas dicen que Amélie es una porquería porque es una historia de un stalker. Ajá. Seguramente tú la ves de otra manera, yo la veo también de otra manera, pero es muy difícil llegar a todas las
concepciones tan cerradas que hoy en día tienen los jóvenes, que parecen más bien como si las hubieran tenido nuestros abuelos y hubieran reencarnado, ¿no? Bueno, mira, yo creo que mucho del erotismo depende de la mente humana, ¿no? ¿Qué es erótico para quién? Algo que para mí puede no serlo, ¿no? Puede ser totalmente transgresivo para otra persona. Entonces yo creo que partiendo de ahí, no veo yo a los jóvenes, al contrario, la verdad es que yo a los jóvenes que llegan al taller, ¿no? Que doy, y traen unas cosas que, como decía Alicia Reyes, eso no es erotismo, eso es pornografía. ¿Cuál es la diferencia entre erotismo y pornografía? La mente del ser humano, ¿no? Hoy precisamente leíamos un poema de una escritora española que totalmente transgresora, ¿no? Muy, hablando mucho de sexualidad, pero un poema muy bien construido, ¿no? Haciendo una crítica social que dije, a mí me gusta ese poema, ¿no? Pero puede ocupar quizá palabras más explícitas, pero van muy bien metidas en el contexto. Entonces, yo creo que finalmente los jóvenes en todas las generaciones siempre son muy críticos, ¿no? Todo critican, todo es nuevo, todo es esa exploración. Entonces el erotismo no es algo nuevo, el erotismo se ha expresado desde todos los tiempos. Entonces hablar de erotismo en realidad yo creo que va mucho con el ser humano, con ese despertar del ser humano. Y la voz poética, o tanto el erotismo como otros temas, yo creo que ellos cogen un libro, lo abren y dicen, no, esto a mí no me gusta, esto a mí no me gusta. Si te fijas, mi erotismo es muy sutil, sí, ¿no? Yo no digo nada explícito, todo va para el que lo quiera entender, ¿no? Uno de mis traductores, ¿no? Que apenas trabajó en un libro mío al zapoteco y le di el libro, me llamó la atención, después me habló y me dijo, oye, tengo varias dudas en la traducción que te estoy haciendo, me gustaría pues que lo comentáramos. Ah, sí, claro, eso es normal, ¿no? Uno me está haciendo al alemán y ya, a ver aquí qué quisiste decir, ¿no? Y me dice, porque fíjate, como que tengo varios términos, pero yo pienso, como que le daba pena decirme, ¿sabes? Yo pienso que aquí como que sí quisiste decir esto, ¿no? Sí quise decir esto. Ah, y acá también, me dije, mira, todo lo que tú te estás pensando que quise decir, sí quise decir eso y sí me refería a eso, ¿no? Así, con esas palabras, me dijo, no, pues ya no tengo ninguna duda. ¿No? Entonces, bueno. Sí, porque en ese sentido, como tú dices, uno va creando sus propias trabas, ¿no? Pero sí creo que hoy vivimos en una época donde, como ellos, o bueno, como se dice, te funean y te banean más por cosas que si a alguien no le parece se vuelve como viral y entonces vienen los ataques, ¿no? Y creo que hay una comunidad que es muy conservadora, aunque no lo parezca, que se encarga de eso. Bueno, incluso los dueños de las mismas redes, ¿no? Pues sí, entonces, bueno. Yo hice mi tesis de la maestría sobre Griselda Álvarez, ¿no? Y su libro Erótica. Griselda Álvarez escribió el libro Erótica en los años 70. Y luego cuando tenía 80 años y tenía su muso de 40 años, ¿no? Estamos hablando de los años 70. Y es una mujer hablando totalmente del erotismo hacia el hombre. Alguna vez decía que para mí escribir sobre erotismo también es un acto de rebeldía y es un acto de libertad, y es un acto de autonomía como mujer, lo cual creo que también es importante, esta postura de tener total libertad, claro, de hablar del erotismo en la poesía, ¿no? No, y además, algo que dices que es muy importante, hablar del erotismo desde el punto de vista y desde los ojos femeninos, porque siempre se ha hecho desde el lado masculino, ¿no? Porque como tú bien dices, desde hace muchos siglos hay erotismo, ¿no? Ahí está el cantar de los cantares, pero desde el ojo del hombre. Y entonces eso todavía incomoda más que sea desde el ojo de la mujer. Claro, ¿no? O sea, por supuesto, a eso vamos, ¿no? O sea, dejar de ser objetos para ser sujetos, ¿no? Y además un sujeto que quieres expresarte, por supuesto que incomoda, sí, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, pues son barreras que precisamente en este siglo vamos rompiendo
las mujeres, y yo creo que una parte para mí importante de tener esta autonomía sin poder ser criticada, porque como te digo, pues mi forma de escribir la poesía, de escribir el erotismo en la poesía, pues no es algo en realidad muy, ¿qué te diré? No es lo principal de tu poesía. No, yo te voy llevando y ya, cada quien que piense lo que quiere. Que piense lo que quiere. Porque además esa es la otra. Porque yo sí lo estoy pensando. Sí, claro. Pero habrá quien diga, yo soy un mal pensado, una mujer no puede pensar esto. ¿No? Por ejemplo. Pero el asunto es ese, o sea, que el erotismo en tu poesía se da de una manera natural. No es el tema, no es... Pero aquí está, y está presente. Es un subtema importante en tu poesía, o un tema importante, pero no es como luego sucede, sin importar el género, que se vuelve llamativo a partir de ser soez o a partir de ser mucho más llamativo con las palabras, sino que aquí lo que importa es el poema. Exactamente, sí. Sí, por ejemplo, a mí eso no me gusta, a veces piensan que por usar palabras soeces, ¿no? Uh-huh. Palabras, no nada más en el erotismo. No. En todos los temas, tipo político también, a veces creen que por usar palabras que todos podemos muy bien usar, porque yo como buena sinaloense también las podría usar muy bien, pero no es el caso, ¿no? Yo creo que un poema debe tener fuerza, debe tener esa identidad y no tiene necesidad de ocupar ese tipo de palabras, ¿no? No, y si las usa es porque se necesitan usar, ¿no? Si llegas a ese momento. Si llegas a ese momento, o sea, no es el fin, es parte de la construcción de la obra, ¿no? Exactamente, sí, así es. Beatriz Saavedra, ¿no sabes cómo me gustó tu libro? Muchas gracias. Mira, ya tengo ahí marcadas cosas, ¿Dónde lo encuentra la gente? Pues en la librería Bonilla, aquí lo tienen, y bueno, pues aquí pueden venir por él. ¿Y a ti dónde te encuentra la gente en redes sociales? A mí, bueno, en Facebook y en Instagram estoy. ¿Cómo? Como Beatriz Saavedra Gastelum y como Beatriz Saavedra, que tengo 2 cuentas, pero Okay. Bueno, si ponen Beatriz Saavedra Poeta, seguro ahí les aparezco. Ok. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter, porque me voy a seguir negando a decirle ex, como @cernícalo. Les recuerdo que visiten nuestro proyecto Artefacto de Letras que llevamos a cabo junto con Bonilla Distribución y Edición. Y también les recuerdo que yo tengo un podcast que está en la plataforma que usted escuche, que se llama Una charla como cualquiera. Muchas gracias Beatriz. Esperamos que no sea la única charla, que hagamos muchas. Claro que sí. Y nos vemos próximamente con una nueva charla aquí desde la librería Bonilla. Solamente quiero agradecer a Yaroslava Aceves, como siempre, la producción de estas cápsulas. Hasta la próxima.